Mira nomás, qué bárbaro, como siempre, lo eterno. Los mexicanitos, desgraciadamente, sin ofender a nadie, pero tenemos esa desgracia, somos informales, impuntuales. Yo, afortunadamente, pues me fui al país más peroso del mundo, a Estados Unidos, ya me nacionalicé allá, y pues ya agarré otras costumbres. Tengo aquí esperando una hora al ruso, no sé si lo conozcan ustedes, tipo medio menso, pero aquí anda. Una hora me tiene paseando como su tarugo y no llega. ¿Dónde andará? ¿Quién sabe? Lo voy a esperar, pues un ratito, si viene, bueno, si no, pues va a perder lo que yo... Ay, cuate, mano. ¿Dónde andas? ¿Qué traes, pues, hombre? ¿Qué traes? Ya llegué. Ya llegaste, pues tengo una hora paseándome como tu baboso aquí. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. ¿Y qué es eso? Pues sepa la fregada, pero se oyó bonito, Hijo, ¿verdad? Ruso, ¿por qué es tan informal? Yo quiero deseos de platicarte cómo me ha ido para ir al extranjero, mano. ¿Cuál extranjero? Pues ¿de dónde crees que vengo ahorita? ¿De dónde? Pues del país más poderoso del mundo. Ah, caray, ¿y cuál es ese? Ruso, hasta el baboso del Bavario lo sabe. Estados Unidos, Norteamérica. Pero si ¿qué tiene Estados Unidos que no tenga México, mendigo? Pues vete a viajar para que se te quite el atarantado. Estados Unidos, mira, allá hay grandes químicos, científicos, cineastas, inventores, arquitectos, agricultores. De todo, hasta para agricultura, Estados Unidos, mano. Agricultura, sí, México es el primer lugar en agricultura, mi hermano. ¿Quién te dijo? Ay, nomás está la barranca de Oblatos, sembrada de pura mota, Hijo, hombre, mi hermano. Ya vas con tu desgraciado vicio. Es más, es hasta medicinal, es buena para la riuma. ¿Cuál de riuma, si que tú te la fumas? Pues si yo me la fumo es porque yo tengo riumas en el cerebro, mendigo. Mira, Ruso, el otro día el colmo de los colmos, mano, aunque soy en pleonasmo. Mira, fui a tu casa y tenías la mota en una botella con alcohol ahí en una esquina, mano. Pues porque así dice la receta. Hay que tener la mota en una botella con alcohol 3 días. Ey. A los 3 días te tomas el alcohol, sacas la mota, la pones a secar. Ya que está seca te la fumas. Y donde te duela la riuma con la botellita te sobas. Yo te estoy hablando de agricultura, bien menso. Mira, por ejemplo, tú conoces el desierto del Sahara. ¿Qué tiene el desierto del Sahara? ¿Qué lo vas a conocer? Pero me imagino que sabes que es muy grande, muy inmenso. Sí, señor. Pues fíjate que en una ocasión un científico norteamericano inventó pues una solución, no sé qué sería. Total que al desierto se llevó una papa común y corriente. Llegó al desierto, la sembró, la fertilizó, empezó a crecer la papa. ¿De qué tamaño crees? Como una sandía. ¿Conoces el Estadio Jalisco? Sí. De ese tamaño creció la papa, güey. Ah, mendiga papota, ¿verdad? ¿En Pues serio? eso no es nada, tú conoces Monterrey. Pues claro. Ya sabes que allí funden el acero y el cobre. Sí, señor. El otro día hicieron un caso tan grande que una oreja está en Monterrey y la otra oreja está llegando a Guadalajara. Espérate. ¿Para qué quieren esa papota tan grandota? Pues yo creo que para freír la mendiga papa que tú dices, pues mira, y no es la papota, es el cazote, baboso. Ah, sí, cierto. Es que me atarantas, menso, con tus idioteces. Hay México. Sí, ¿Qué tiene México, ya me mano? nacionalicé norteamericano, Pues mendigo, claro, mendigo apátrida, mendigo tienes? pulpo chupeteador, Oye, aspirino, Juan del Letranero, maldito serás y del excusado nunca harás. Oye, güey, ¿qué traes, hombre? Si algún día llegas a hacerte la tragarás. Espérate, oye, ¿qué te hicieron, mano? ¿Qué te hicieron? Mendigos gringos, ¿a poco ya se te olvidó? ¿De qué cosa? ¿Qué tienen los gringos que no tengan los Pues mexicanos? todo, viaja para que te Ahí está eduques. que la democracia, que los políticos, Allá que hay las democracia, computadoras. señor. No como aquí. Allá sí hay democracia. Pues aquí no, Allá pues- los ciudadanos sí ponen al candidato, no como Sí, aquí. pues aquí no, porque nos hacen güeyes a la hora de las votaciones. ¿Cómo está eso? Nos dicen, órale, mi hermano, si te gusta el PRI le pones una cruz y si no le tachas, pues mira nomás. Pues ¿para qué se dejan, mensos? Se dejan. No, hombre, mira, allá a pesar de que los ciudadanos sí ponen al candidato, pues si a la hora de la hora tú no estás de acuerdo, pues como el candidato lleva a tu país, vas, se lo gritas, no hay problema. Ah, también. Te paras frente a la Casa Blanca y gritando, le dices, señor presidente, yo no estoy de acuerdo con su política, no estoy de acuerdo con cómo está llevando las riendas de mi país. Es más, vaya usted y, señor presidente Clinton, no pasa nada. Pues aquí también, a las 2 del día vas y te paras frente a los pinos y también gritas, ¿sabe qué, señor presidente? No estoy conforme con lo que está haciendo, así es de que vaya y chifle a su monte, señor presidente Clinton, y tampoco pasa nada. A la fregaste, güey. Nah, hombre. Soy cómico, no baboso, pues mira. Hijo, de todos modos contigo, mano. modos. No, ya son fregones, los hay que reconocerlo, mano. qué, mi hermano? Mira, sin ir tan lejos, vamos, por ejemplo, por decir así, allá hay armamento, allá somos los reyes del armamento en Estados Unidos. Y digo somos Cállese, porque yo ya- mendigo, lo que pasa es que usted nomás se la pasan inventando guerras para vender su mendigo armamento para que medio mundo se ande matando. Pues negocio de Ay, no Estados vinieron Unidos. a invadir a México, acuérdate. ¿Qué? Espérate. Estados Unidos invadió Pues a México. acuérdate. Si a México lo vemos como un pajarito. Ahorita te voy a meter en apuros, mendigo.
Acuérdate en 1847 cuando vinieron a invadir a los niños héroes al castillo de Chapultepec, ya se las andaban partiendo, cuando todo el mundo los señaló de asesinos que dijo tu mendigo presidente. Sí. Oh no, nosotros ir al castillo de Chapultepec a conocer el osito panda. ¿Cuál osito panda? Este güey. ¿Cuál osito panda, hombre? En 1862, ¿quién era el mejor ejército del mundo? Bueno, pues yo sepa, el francés, el mejor armado, el más disciplinado. Ay, no venían a partírselas, nomás que dijeron, vamos a llegar a México, echarnos una cascarita, su cascarita, la manga pa' mi brazo y la corbata pa' mi pescuezo. 1862, un 5 de mayo de 1862, en los cerros de Loreto y Guadalupe, Puebla, mi general Zaragoza que se las parte. Es más, entonces era el señor presidente don Benito Juárez, todavía recuerdo sus palabras, nuestras armas se han cubierto de gloria, esa todavía no la debe tu mendigo presidente Clinton y así nos andan cobrando, babos. Oh, hombre, de veras, hablando de cobrar, páguenos, ¿cómo que la deuda externa? ¿Cuál externa? Si ya es eterna. Pues sí, güey. Ya debemos... Ya hasta le dicen los pronósticos deportivos. ¿Por qué, pues debemos tantos millones más lo que se acumule la próxima semana. Y sí, y ahora que salga el otro vas a ver. Como no, pero ya tenemos una estrategia para partírseles y les vamos a pagar la deuda. Oye, espérate. ¿En México tiene una estrategia para darle la torre a Estados Unidos? ¿Cómo no, mi pues hermano? Me gustaría saberla. Vamos a vender 20 metros de frontera mexicana, 20 de ancho por todo lo largo y bien pagada. Espérate, andas mal, ruso. Yo creo que de tanta mota que tú sí le pones a la mota, fíjate. ¿Cómo ¿Quién no, caramba se va a preocupar o querer comprar 20 metros de frontera, así sea toda la frontera mexicana? Saddam Hussein. Que se arman los fregadazos, nada que bombas, que misiles con la mano, que traen. Y además ya tenemos 2 héroes nacionales para partírselas. Sí, ya me imagino. Vas a resucitar a Villa y a Zapata. No, ni Villa ni Zapata, el comandante Marcos y Samuel Ruiz. Que es donde ves a los indios con capuchas, no son indios, son las tortugas ninja. Y ya no juego. Muchas gracias, muy amables.